Recording in progress. Sí, ¿Sí? doctor, se ve. Ya, muy bien. ¿Y ahora está cambiando? Está en cadena de custodia que se debe evitar. Ya, y de ahí no se mueve. No No, cambia, todavía. doctor. No, doctor. Pero ya lo hice revisar ahora, pero no sé cuál es el problema. Pero ya, a ver, no vamos a perder el tiempo, vamos a tratar de avanzar, que ya no hay mucho tiempo. Bueno, entonces, de esta forma vamos a ver los jóvenes. Ayer habíamos quedado, simplemente esto para no perder el hilo, habíamos quedado en el tema que se debe evitar en el tema de la cadena de custodia. Habíamos dicho que, por ejemplo, en esta imagen se ve cómo se está tomando una prueba de fosfatasa ácida prostática, que es una prueba química que se toma de la ropa interior de una persona que ha podido ser agredida sexualmente, en la cual, como ven, aquí el médico, el operador, está tomando una muestra con un hisopado, que si la prenda íntima de la víctima está seca, se la puede humedecer, se puede humedecer este hisopo en agua destilada o solución fisiológica. Se lo humedece levemente y luego, haciendo movimientos giratorios, se toma la muestra de esa prenda para llevarla al laboratorio, para que de ese modo podamos ahí tomar pruebas biológicas y también podríamos tomar pruebas genéticas. Siempre, y esto es importante que lo sepan, de toda muestra o de cada lesión que vemos, siempre vamos a tomar eh, muestras para dos estudios, biológico y genético. ¿Ya? Biológico es, como dice su nombre, para ver la naturaleza biológica, para saber la naturaleza de qué es esa sustancia. O sea, en este momento, por ejemplo, nosotros no vamos a saber, aquí el operador no sabe qué se va a encontrar. Posiblemente solamente se encuentren muestras de orina, puede ser. O puede ser que si esta prenda interior haya sido recién lavada, no encuentre por último nada. El examen va a dar negativo. Entonces, informe biológico va a decir informe biológico de prenda íntima colectada por el médico forense o por el médico. No se observa, no se pudo determinar ningún fluido biológico. Es un fluido negativo, no nos sirve para nada. Mientras que si encuentra orina, va a decir, ¿no? Se encuentra orina, viendo el tipo de reacción que haga. Y aparte, si ha habido relaciones íntimas con alguna persona, va a decir, se encuentra presencia de fosfatasa ácida, prostática, cuenta antígeno prostático específico, ¿no? Esa ya es la prueba biológica. Y puede ser que encuentre también espermatozoides. Entonces, ahí informará, se observa la presencia de espermatozoides. Si es de prenda íntima, difícil que pueda colectarse espermatozoides vivos, ¿no? Que de un tejido inanimado es casi imposible que se pueda observar eh, espermatozoides vivos. Pero sí observamos espermatozoides vivos cuando colectamos la muestra de una persona en el fondo de saco vaginal o de la vagina. Cuando hacemos un hisopado vaginal, encontramos espermatozoides vivos. El otro día ya mencionamos hasta los cuántos días se puede encontrar espermatozoides.
Ya, doctor. Hola, hola, hola. Buenas, sí. Ya, ¿se escucha, no? Sí, doctor. Ya, entonces, ¿hasta los cuántos días se puede observar los espermatozoides vivos en una mujer? Tendríamos que esperar espermatozoides vivos. ¿Alguien recuerda? A ver, simplemente por lógica, Margarita, Pacay, ¿hasta cuántos días piensa que se puede encontrar espermatozoides vivos en fondo de saco vaginal en una mujer que ha sido agredida sexualmente o una mujer que ha tenido relaciones sexuales nada más? De 3 a 5 días, doctor. ¿Puede ser? Sí, bueno, es aproximado. Ya hasta las 72 horas se está muy bien, ¿no? Normalmente hasta las 72 horas que se puede encontrar espermatozoides en fondos de saco vaginal. Por eso es que pues vamos a observar que toda prueba, toda muestra se debe tomar, jóvenes, hasta las 72 horas, es decir, hasta el tercer día. Después del tercer día, si uno quiere tomar, puede tomar, si no quiere, no puede tomar, ya no es obligatorio, pero lamentablemente es difícil que una mujer esté 3 días sin ir al baño, sin visionar, sin defecar, ¿no? Sin bañarse, sin asearse, peor si ha sido agredida sexualmente. Es por eso que es muy poco probable que se pueda encontrar espermatozoides después de ese tiempo, de las 72 horas. Eso en personas vivas, mientras que en el cadáver, cadáver de una mujer, se puede encontrar todavía espermatozoides, incluso hasta el séptimo día. Obviamente se encontrarán espermatozoides muertos, ¿no? Pero se puede encontrar todavía restos de espermatozoides porque es una mujer, por ejemplo, ha sido agredida físicamente y Recording in progress. ha sido asesinada, la mataron en consecuencia de agresión física y sexual. Entonces, nosotros como forenses, al hacer la autopsia, tomamos muestra, no solo al primero, segundo, tercer, cuarto, hasta el séptimo día, que se ha encontrado que hasta 7 días todavía puede encontrarse en una mujer. Porque obviamente si la mujer ha fallecido, no se ha bañado, no ha hecho no se ha hecho su aseo eh, que normalmente se tiene que hacer, ¿no? Entonces, pero por eso ahí viene nuevamente de ese dicho que decimos, tiempo que pasa, verdad que huye. Entonces, si nosotros a la mujer le decimos, vuelva mañana, ahorita no está el médico que hace los exámenes de víctimas de violencia sexual, o yo no sé hacer, o no me acuerdo cómo se hace, o cualquier pretexto que ponemos al paciente, el paciente se va a ir, va a pasar un día más, otro día más, cuando llega el cuarto día, el médico le haga la toma de muestra, si es que se anima a realizar después de las 72 horas, obviamente no va a encontrar nada y como les decía, ¿qué es lo que aquí vamos a buscar? En la prueba biológica vamos a encontrar primero la naturaleza de la sustancia que existe en esta prenda íntima o en la mujer, esa es la prueba biológica. Segundo, vamos a buscar la parte genética, vamos a buscar un perfil genético de, de esta persona. Obviamente, vamos a encontrar un perfil genético de la persona que está usando esta prenda, por ejemplo, de la mujer, ¿no? Ahí nos va a dar un perfil genético, incluso el cariotipo XX, sabiendo de que es mujer. Y si ha sido agredida sexualmente, va a haber otro perfil genético, en este caso sería del agresor. Y ya con los datos que nos ve la víctima, sobre los datos antropométricos, sobre la fisonomía del agresor, vamos a hacer se va a hacer una investigación, ¿no? Viendo cámaras de seguridad, viendo
posibles sospechosos que habían cerca. Se va a hacer una búsqueda y la persona sospechosa que se le encuentre, lo primero que le van a hacer es hacer una punción del dedo para determinar su perfil de ADN y compararlo con el perfil que han encontrado en la prenda de vestir o en la región vaginal de, de la víctima. Entonces, en eso consiste este tipo de estudios para tomar las muestras. Pero ustedes fíjense, jóvenes, que cómo es de importante tomar la muestra. Es más, en medicina forense se dice que la toma de muestra es más importante que el laboratorio, porque el laboratorio en realidad es algo técnico, que se pone en unas gotitas de un líquido que va a reaccionar a la sustancia que estamos buscando. Y en la parte genética hay un equipo específico para hacer este tema de genética que nos va a mostrar un perfil genético. Eso ya está establecido. Pero si no le llega nada al laboratorio o le llega una prueba, una muestra mal tomada, no le va a servir absolutamente de nada y el caso va a quedar cerrado. Se va a cerrar un caso por falta de prueba y el acusado va a quedar libre. ¿Ya? Entonces, estas son las sustancias que normalmente se buscan, pero las que más usamos en nuestro medio es el PSA, la búsqueda de PSA, incluso en caso de hombres que no hayan eyaculado. ¿Ya? O sea, puede ser que un hombre haya tenido relaciones y no haya llegado a la eyaculación, haya practicado lo que se llama el coitus interruptus, es decir, en el momento de la eyaculación haya retirado el pene de la vagina y haya eyaculado afuera, ¿no? Ante el entendido de decir que no van a encontrar espermatozoides, ¿no? O no la quiero embarazar por último a la persona con infección, ¿no? Lo que no sabe esa persona es que incluso en las gotitas que se expulsan por la uretra, en ese líquido lubricante, que el hombre también tiene un líquido lubricante para relaciones sexuales, en esas gotitas pueden haber espermatozoides, pero más que espermatozoides va a haber este componente que es el PSA, el antígeno prostático específico. Entonces, este componente nos va a decir si una mujer ha tenido o no ha tenido relaciones sexuales. ¿Ya? Y bueno, si después podemos hacer la pesquisa de espermatozoides con la atención al arbolito de Navidad y después hacemos el perfil genético, tenemos ya todo el rompecabezas armado para hacer. Lo que habíamos dicho que se tiene que evitar en una cadena de custodia. La cadena de custodia es todo el procedimiento que va a seguir, jóvenes, la muestra que nosotros tomemos desde el momento en que nosotros tomemos la muestra en el lugar del hecho o a la víctima donde estamos realizando la valoración del consultorio hasta que llegue al laboratorio y de ahí el laboratorio ya sale el resultado al fiscal. Esa va a ser la cadena de custodia, o sea, todos los pasos que tiene que seguir. Entonces, para eso, primero tendremos que evitar que la cadena de custodia esté dañada. Como dice, eso es toda una cadena, ¿no? Tiene que salir del consultorio tenemos que entregar esa muestra a un funcionario policial normalmente, o puede ser también al secretario o al enviado del fiscal, el que va a recoger y hacerle firmar un acta que nosotros estamos entregando en buen estado, en un sobre de papel, adecuadamente rotulada, colocando el nombre de la víctima, el nombre del que está tomando la muestra y el nombre del que está recogiendo la muestra, quien se estamos entregando. Él tiene la función de ir
desde donde le estamos entregando hasta la fiscalía. El fiscal tiene que recibir, verificar que esté cerrado el sobre, que no haya sido dañado, que no haya sido abierto, y él a su vez hace otra acta y la manda al laboratorio del Instituto de Investigaciones Forenses. El Instituto de Investigaciones nuevamente verifican que esa muestra es cerrada, que el sobre sellado, que no haya sido cambiado, y procede a realizar el estudio que se le está pidiendo. Y finalmente, una vez que ha hecho el estudio, ya lo tiene el resultado, vuelve al fiscal, pero ya con el resultado de lo que ha encontrado. Era, pues, encontré espermatozoides, encontré PSA, encontré un perfil genético, eh, no dice el nombre de la persona porque el perfil genético no da nombre, ¿verdad? Es un tipo de código genético que permite comparar con otra persona que tiene el mismo código genético. Y eso nos permite dar con el autor. Entonces, por eso decimos que primero hay que evitar que la muestra esté dañada, evitar que la muestra esté contaminada, es decir, que no haya abierto el sobre, haya colocado otra sustancia, otro tejido biológico que haya contaminado, o tal vez con muestras de otros animales, moscas, hormigas, que pueden contaminar. Evitar que esté destruida, que el sobre esté dañado, alterada o sustituida, que se dan casos que hay gente que, sobre todo el que ha cometido el delito, que va a tratar de destruir esta muestra, va a tratar de buscar o interferir en toda la cadena de custodia. Nosotros tenemos que asegurarnos de que eso no ocurra. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Siguiendo los pasos de la cadena de custodia. El protocolo de intervención, ya habíamos visto todo esto, lo que es la anamnesis, el examen general, el examen sexual, la muestra del flujo líquido vaginal, determinación de enfermedades de transmisión sexual y examen del agresor. El examen del agresor, una vez que nos traen al supuesto agresor, porque mientras nosotros no comprobemos, no sepamos de que tengamos una prueba de que él es el agresor, para nosotros es el supuesto agresor, entonces simplemente vamos a hacer un examen físico donde vamos a determinar si existe signos de defensa de la víctima y del agresor, arañazos, mordeduras, golpes del agresor y todo eso registrar en un informe. En el tratamiento de la víctima, lo que se tiene que hacer es tratar cualquier infección de transmisión sexual, cualquier infección o herida presente, brindarle apoyo psicológico social, control y seguimiento clínico de cualquier lesión que haya tenido, tomarle muestra para ver si no ha sido transmitida con hepatitis B o el VIH y todas las pruebas, tomas de muestra que se necesitan. ¿Ya? Y bueno, en eso habíamos terminado ayer y ahora ya empezamos, este es el último tema antes del examen jóvenes, que es el tema de traumatología forense. Y por eso que aquí, en sus libros, está la página 89, ¿no? Entonces, vamos a avanzar hasta donde ojalá podamos terminar hasta el día viernes, hasta el día del examen, pero de todo modo, ya sea que el examen sea el viernes o sea el lunes, vamos a dar el examen hasta donde avancemos. Ojalá terminemos. Si no terminamos, igual vamos a dar hasta el punto donde hayamos empezado. ¿No? Entonces, este tema de traumatología forense es importante porque nos va a permitir distinguir las diferentes lesiones que puede sufrir el cuerpo humano ante, ante la agresión de distintos agentes de cualquier tipo, ¿no? Por eso que aquí vamos a ver
el concepto, las lesiones, las contusiones, la clasificación, la valoración médico-forense, el tipo de contusiones y por último las consideraciones médico-legales. Entonces, como concepto podemos decir que la traumatología forense es la rama de la medicina legal, pero que va a tener por objeto de estudio de los diferentes estados patológicos producidos en el cuerpo humano. Pero esto por efecto de la violencia ejercida sobre el mismo. Por eso es que esto se diferencia de las enfermedades, ¿no? Estas lesiones no son producidas por enfermedades, por, eh, por bacterias, ¿no? Por una enfermedad, sino un acto de violencia ejercida sobre el cuerpo humano. Entonces, normalmente este estado patológico se va a traducir en un daño en la integridad corporal, ya sea en forma inmediata o no inmediata. Y eso es lo que nosotros llamamos lesión. Lesión es todo daño que recibe el cuerpo humano, cualquier parte de los tejidos del cuerpo humano, ya sea piel, ya sea lesiones internas, de vísceras, de órganos internos, tejido craneal, etc. Eso es lo que vamos a estudiar aquí en la parte de traumatología forense o también que se llama lesionología, ¿no? Son sinónimos. Traumatología forense o lesionología forense son sinónimos, los dos conceptos. Y por eso primero, ya hablando de lo que es una lesión, el concepto médico es toda alteración en los caracteres anatómicos e histológicos de un tejido o órgano con la consiguiente alteración de su función, ocasionado por agentes externos o internos. Pues ya vamos a ver el tipo de clasificación, ¿no? Este concepto como tal, hasta aquí es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Que la lesión es toda alteración de los caracteres anatómicos e histológicos de un tejido u órgano, con la consiguiente también alteración de su función, ocasionado por agentes externos o internos. Entonces, con el tiempo, el concepto de lesión ha ido cambiando y ha ido tomando diferentes matices, pero para nosotros este es el concepto. Según la Organización Mundial de la Salud, establece que lesión es todo daño causado en la salud física o psíquica de la persona, ¿ya? Ese es un término global, la Organización Mundial de la Salud. Pero para nosotros no lo tomamos la lesión psíquica como parte de la patología forense, es parte de la psicología o la psiquiatría forense. En su etiología y clasificación jóvenes, vamos a ver que se entiende por etiología la causa u origen de la lesión. Por eso que a partir de ahora vamos a utilizar mucho el término etiología. Etiología significa causa. Y por eso que desde el punto de vista jurídico, la etiología se ha dividido en la función de la intencionalidad del agente, así como podemos hablar de las lesiones culposas, ¿no? Por tanto, sin intención y lesiones dolosas. Por lo tanto, para nosotros, jóvenes, dentro de la etiología, siempre vamos a ver tres tipos de etiología muy importantes, que van a ser la primera, etiología homicida, etiología suicida o etiología accidental, ¿no? Eso cuando se trata de muerte, se llega a producir la muerte, ¿no? Pero en el ser vivo vamos a ver las etiologías culposas, dolosas
y las accidentales. ¿Ya? Esto queremos que quede bien claro. Entonces, en el ser vivo, las lesiones se dividirían según la etiología en culposas. Culposa significa que ha sido algo que sin querer ha sucedido. Culposa. Dolosa es algo que se ha hecho sí con la intencionalidad de hacer daño a la persona. Y accidental son las lesiones que se producen, como dice su nombre, por un accidente. Por eso que también las lesiones dentro de su clasificación, vamos a tomar las lesiones como mortales y las lesiones no mortales, ¿no? Es obvio que las lesiones mortales son las que afectan un órgano vital que va a causar su fallecimiento, pérdida de la vida de la víctima. Y las no mortales, obviamente, son las que no están afectando un órgano vital, por lo tanto, la persona, a pesar de su gravedad, puede sobrevivir. Es decir, le pregunto, ¿una fractura de tibia y peroné será una lesión mortal o una lesión no mortal? A ver, Andrés, ¿qué me dice? ¿Es una lesión mortal, una fractura de tibia y peroné? Andrés, a ver, no está atento. Jacqueline, claro, la fractura de tibia y peroné es una lesión accidental perdón, es una lesión mortal o no es mortal. ¿No? Sigue durmiendo. A ver, Matías Segarra, ¿qué dice? Fractura de tibia y peroné. No mortal sería, ¿no, doctor? Ya, no es mortal. ¿Por qué? Porque no está afectando ningún órgano vital, ¿cierto? Sí. Muy bien. Y Michael Douglas, ¿no? Una ruptura del hígado, ¿es una lesión mortal o no es mortal? Sería mortal, doctor. Ya, en Es este un órgano caso, vital. órgano vital. ¿Y por qué se produciría la muerte? O sea, ¿cuál sería el mecanismo de que la persona pierda la vida por una ruptura del hígado, un estallido del hígado? Principalmente creo que sería una hemorragia interna o hemorragia. Exactamente, muy bien. Hay un shock hipovolémico, ¿no? Porque el hígado pasa una cantidad importantísima de sangre en todo momento. Es el órgano más grande del cuerpo después de la piel. Tanto, un estallido de hígado apenas nos da entre 15 minutos y media hora de sobrevida si es que no es atendido a tiempo. Es por eso que una víctima que presente en la autopsia diversas heridas como arma blanca, pues, el médico forense va a determinar que pueden existir dos posibles armas blancas productoras de estas lesiones, pero va a establecer cuál de ellas ha sido la que le ha causado la muerte a una persona. No puede ser que una herida de arma blanca, por decir un cuchillo, esté en la pierna, ¿no? Pero, y otra herida esté en la espalda. Así, a grosso modo, ¿cuál diríamos que le va a causar la muerte? María Fernanda, ¿no? Un individuo que tiene dos heridas por arma blanca, una en la pierna, o sea, a nivel del muslo, y otra en la espalda. ¿Sería al nivel de la espalda, doctor? Ya. ¿Por qué? Porque ¿qué órgano estaría cerca si en la espalda? Los pulmones, el corazón. Ya, muy bien. Ya bien. Pero también puede ser, como hemos visto, que la herida de la espalda no logre dañar
pase justo por debajo de los pulmones o entre medio de los pulmones sin dañar el corazón y no produzca mucho daño, mientras que la herida de la pierna puede ser de que pase justamente seccionando la arteria femoral. Y la arteria femoral, jóvenes, tiene el grosor de un lapicero, ¿no? Es decir, pasa un flujo de sangre demasiado alto como para que la persona que no es atendida inmediatamente, que no se le haga un torniquete a ese nivel, pierda la vida en cuestión de minutos. Y por eso es que hay que analizar siempre qué tipo de lesiones y no tomar una decisión en ese momento, decir, no, lo que le causó la muerte es la herida de la espalda. Cuando vemos que quizá la herida de la espalda ha sido superficial, no ha penetrado mucho, pero si es una persona gordita, ha penetrado solamente 2-3 centímetros, se ha quedado en el tejido celular, sin la grasa, mientras que la que ha entrado en la pierna ha perforado la arteria femoral y es lo que le ha causado la muerte. También vamos a diferenciar las lesiones en las que son aparecidas en el mismo lugar donde se produjo el impacto o las heridas a distancia, que se identifican en zonas distintas donde se produjo la lesión. Por ejemplo, las lesiones por contragolpe, que llamamos las lesiones por hematoma. Por ejemplo, en la cabeza, manejan motos, los motociclistas tienen todo el tiempo este tipo de lesiones, que la cabeza golpea, por decir, en el hemisferio derecho del cráneo, del temporal derecho, pero las lesiones nosotros las vemos en el temporal izquierdo, porque eso se llama lesión de contragolpe. El mayor daño y el hematoma se va a producir por otro lado por esa lesión de contragolpe que se llama. También tenemos casos en los que una persona, una dama, es golpeada por su novio, después de lo cual cae impactando en el lado derecho de la cabeza, una mesa, y en el examen neurológico clínico se advierte con hematoma cerebral en el lado izquierdo. Esto se explica por el efecto de masa, el efecto de contragolpe, aceleración, desaceleración del cerebro dentro del cráneo. Es decir, como una sonajera, el cerebro se sacude dentro del cerebro, el cerebro se sacude dentro del cráneo, produce ese golpe de aceleración y desaceleración que después le puede causar un hematoma, una hemorragia, puede causar la muerte. Por el momento de aparición, vamos a ver las lesiones jóvenes en inmediatas y tardías, ¿no? Aquí está claro, las inmediatas son las que se presentan en el mismo momento de la lesión, de la agresión, porque si los traumatismos tusos, y las tardías que son de aparición diferida, por ejemplo, una necrosis del escafoides, una epilepsia postraumática, ¿no? Hay muchos casos de riñas y peleas afuera de las discotecas, los días de carnaval va a haber cualquier cantidad de esos casos, ¿no? Donde se pelean, ese momento por el estímulo de las bebidas alcohólicas, y sienten, se golpean, se levantan, se van a su casa, incluso se duermen. Al día siguiente despiertan y despiertan con mareo, visión borrosa, se paran y se caen, pierden el equilibrio. En ese momento los familiares lo llevan al médico y se descubre un hematoma extenso. ¿Verdad? Pero en las cámaras de seguridad se ve, no, pero si él se levantó y se fue caminando a su casa, se peleó, golpeó la cabeza, todo, pero incluso él fue el que ganó la pelea. Muchas veces puede suceder, nos ha pasado así. Él fue el que lo terminó pateando en el suelo al otro. Luego agarró su moto, incluso si estaba en moto, estaba manejando auto, se subió a su moto, se subió a su auto y se fue.
¿Cómo es posible que se haya ido tranquilo, se haya dormido y recién al día siguiente aparezca un elemento nuevo? Puede pasar, esas son las lesiones de aparición tardía. Según el agente que lo produce, vamos a clasificar las lesiones en agentes externos, ¿no? Que son los agentes eh, mecánicos, físicos, químicos, biológicos o psicológicos. Y los agentes internos, el único mecanismo que reconoce los diferentes autores como causantes de lesión es el esfuerzo que va a haber a nivel interior del organismo que va a producir ruptura de diferentes órganos. Y por eso que ahora vamos a estudiar un poco más de detenimiento los agentes externos. Y aquí dentro de los agentes externos tenemos estos que pueden causar una lesión y pueden ser los agentes mecánicos, donde el mecanismo de acción corresponde en general a un efecto de un cuerpo animado en movimiento, con una fuerza viva. Esa fuerza viva que proviene del efecto de masa por su velocidad que va a impactar con el sujeto, o sea, con la persona. Eso se llama traumatismo activo. Entonces, estos son los agentes mecánicos. Para nosotros es muy importante este tipo de agente porque es el más común, el que vamos a ver todos los días, riñas y peleas, violencia transfamiliar, el marido, mujer, o sea, la violencia de género. Podemos tener muchos ejemplos, como el hecho de una persona que es empujada, proyectada hacia un objeto vulnerante que se encuentra en su mismo plano de sustentación, ¿no? Y sufre una caída. Después ya en clase, esto es importante explicar lo que es la caída y la precipitación, pero aquí va a ser un poco difícil, y en clase lo vamos a explicar, la diferencia entre caída y precipitación, ya que hay una diferencia. En estos casos, el cuerpo vulnerante puede ser cualquier objeto o instrumento que sea capaz de generar una energía cinética que determina una lesión en el organismo de la víctima. Por ejemplo, proyectiles por armas de juego, instrumentos cortopunzantes, propio fragmento del cráneo desprendido, la rueda de un vehículo, mucha frecuencia también un miembro anatómico del agresor, es decir, un golpe de puño, un puñete, como decir, una patada. Estos son agentes lesionantes, se llama. Agentes lesionantes puede ser, nuevamente le digo, puede ser el puño, puede ser el pie, una patada, un puñete, un codazo, o puede ser un proyectil de arma de juego. Así, de este modo habitual, estos instrumentos pueden ocasionar un mecanismo activo. En tanto que los agentes físicos, aquí ya estamos hablando de otros agentes, ¿no? Invito a aquí los agentes mecánicos, los agentes físicos, que más frecuencia se ven sobre una persona que puede lesionarse, son el fuego, el calor, la electricidad, las radiaciones y el frío. ¿Ya? Esos son los agentes físicos más frecuentes, ¿no? Repetimos, el fuego, el calor, la electricidad, las radiaciones y el frío. Ahora, según este agente, el mecanismo de acción va a ser diferente y puede actuar o bien destruyendo los elementos celulares, es decir, los tejidos afectados, o provocando reacciones físico-químicas que van a alterar la estructura celular,
Ahora, todos estos elementos eh, tienen que ser accesibles para el agresor, que puede someter a la víctima a estos agentes como un medio lesivo, un medio de tortura o como un medio criminal o homicida. Es decir, el agresor puede utilizar cualquiera de estos agentes a su favor. Puede usar fuego directo, puede utilizar el calor, por ejemplo, el agua caliente, puede utilizar la electricidad, puede utilizar la radiación o directamente frío para producir dolor o tortura como feminicidio. Pues tenemos los agentes químicos, porque este tipo de agentes son conocidos también como tóxicos y están dotados de propiedades que van a tener diferentes naturalezas, como decir, las propiedades asfixiantes, propiedades degenerativas, propiedades irritantes, propiedades cáusticas que provocan la degeneración, necrosis o daño en cualquiera de los tejidos. Estos agentes químicos tienen su capítulo especial dentro de lo que es la medicina forense, porque se clasifican en ácidos, abrasivos, eh, 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 como aquí dice, degenerativos, irritantes, pero lo que más se van a ver en el medio que nos desenvolvemos son los agentes ácidos. Una persona quiere causar un daño a otra persona, dicen nuevamente, los ácidos son componentes químicos que se pueden adquirir en tiendas especializadas y después vamos a ver algunos casos que vimos nosotros de quemaduras por ácido. Se pueden utilizar también tóxicos, pero ¿qué es un tóxico? En la medicina se entiende por tóxico cualquier sustancia natural o sintética que puesta en contacto con un organismo vivo a la dosis adecuada es capaz de originarle una grave alteración de su equilibrio, pudiendo incluso provocar la muerte. Y por eso decíamos que los ácidos o cáusticos que provocan severa destrucción de los tejidos han sido también agentes clásicos para deformar a la mujer al arrojar sobre ella una sustancia química que afecte su fisonomía y le provoque severo dolor y aislamiento social. Eso es lo que vamos a ver, el tipo de lesiones que provocan estos tipos de sustancias que provocan lo que se llaman lesiones graves, o sea, lesiones graves o gravísimas, lesiones que tienen más de 90 días de impedimento. Ya habíamos estudiado, ¿no? Las lesiones leves, que son hasta 15 días, las lesiones graves, que son de 15 a 90 días, y las lesiones gravísimas, que son de más de 90 días. Hay muchos ejemplos de lo que pueden causar este tipo de sustancias. Por ejemplo, las lesiones sobre la mujer maltratada, en la utilización de agentes corrosivos que pretenden, por un lado, desfigurar el rostro de una persona o una zona anatómica, o pueden haber casos donde hay un componente de venganza. Lo último, que ahora vamos a terminar más temprano, le habíamos dicho las lesiones de los agentes químicos que pueden producir una lesión grave o gravísima, cuyo componente muchas veces es la venganza, porque lo que se busca es producir una desfiguración o mutilación en la víctima que le ocasiona un rechazo social o una estigmatización. Por ejemplo, los casos de celos. En nuestro medio eso no se da solamente en las novelas, en las películas, ¿no? Nosotros hemos visto lamentablemente casos de personas
que por tema de celos, eh, ya sea que su marido pensaba, su pareja pensaba que, que estaba con otra mujer, con otra persona, fueron y la buscaron a esa otra mujer y contrataron a una persona, o a veces ellas mismas hicieron, buscaron a esa persona y le arrojaron una sustancia de este tipo, que es un ácido. Normalmente van a tratar de hacer dañar la parte que es más visible para esta persona, es decir, la cara. Una vez que se investigó el hecho, se dio con la persona agresora, fue detenida por la policía. En su declaración claramente, ¿no?, dijo que yo quise arruinarla para toda su vida a esta mujer, porque esta mujer me quitó a mi marido, me quitó a mi pareja. Por lo tanto, yo quise desfigurarle el rostro para que mi marido y ningún hombre la vuelva a mirar más. Imagínense a lo que puede llegar la naturaleza humana, ese afán de destruir, de dañar a otra persona, un tema de emoción violenta, de ser cegada por los celos, que busque destruir a una persona a ese nivel. Y para eso, la persona que comete esto, la persona que va a pensarlo bien, pues, ¿no? Primero va a pensar, ¿qué hago? ¿Me compro una pistola y voy y le meto un tiro? No, dice, voy, busco un cuchillo y le doy, no, después le va a sanar la herida o tal vez no se muera porque no la quiero matar, que quiero es que quede para siempre marcada. O sea, no, entonces busco algo que le vaya a marcar. ¿Qué puede ser? Fuego directo, echarle tal vez gasolina y prenderle fuego. No, es más trabajoso, más difícil. Entonces, alguien por ahí, tal vez últimamente viendo el internet, viendo novelas, viendo películas, piensa un ácido, la presencia de un ácido en contacto con la piel puede producir una desfiguración permanente y eso es lo que causa, ¿no? Eh, Hemos visto nosotros varios casos de ese tipo. Las personas agresoras en este momento están en la cárcel, les han dado la pena máxima por lesión gravísima, ¿no? Puede ir hasta 20 años de cárcel. ¿Por qué? Porque esta persona no va a recuperarse ni aun que se someta a todas las cirugías que existen, tipo estético, incluso tratándose de injerto, pongan injerto normalmente de la región posterior de la pierna, en la región del glúteo, que pueden hacer injertos en la cara. Quizá lo único que van a hacer es reponer Recording in progress. la cantidad de piel que ha sido dañada, pero la parte estética va a quedar marcada de vida. Entonces, a eso se refiere este tema de la utilización de químicos. Y por último, jóvenes, aquí vamos a ver los agentes biológicos, ¿no? En la jurisprudencia está señalada los agentes biológicos que pueden ser virus, bacterias, parásitos, que van a alcanzar al organismo de forma dolosa en virtud de la imprudencia punible. Eso dice la jurisprudencia médico-forense. Esto a través de todo el mecanismo que pueden desencadenar estas sustancias que son los virus, las bacterias y los virus, desde llegar a producir una lesión en el ser humano, incluso hasta llegar a producir la muerte. Dentro de todos estos, uno de los agentes biológicos más dramáticos, la infección dolosa de una mujer, que ha sido la de transmitir el virus del VIH-Sida, generalmente mediante una relación sexual
forzada, ¿no? Es decir, que un individuo sabiendo que él es positivo de VIH, él en forma dolosa tiene relaciones sexuales con una mujer sin preservativo, incluso en forma violenta, como también puede ser no violenta, ¿no? Puede ser mediante la conquista, la seducción, pero lo que quiere es transmitirle la enfermedad para que esta mujer pueda, pueda enfermar en forma grave y pueda llegar a perder la vida, aunque felizmente hoy en día con el tratamiento antirretroviral ya muy pocas personas fallecen directamente de VIH, ¿no? ¿No? Eso en infectología seguramente ustedes lo han visto. Otro, lo que es los medios psicológicos, podemos que de la misma forma que sucede con otros agentes, se admite intencionalmente los medios psicológicos causantes de lesiones en base a la definición aceptada de la lesión, donde se dice que la producción de menoscabo físico o psicológico en el individuo. Por eso es que en la mayoría de las legislaciones actuales, incluido Bolivia, no se utiliza ningún criterio de exclusión del agente lesivo y basta con que el mismo sea capaz de producir una lesión para considerarlo como tal, ¿no? Por eso es que dentro de la violencia que habíamos visto jóvenes en las anteriores clases, habíamos visto que en la legislación boliviana está estipulado 16 tipos de violencia y dentro de esos 16 tipos de violencia estaba la violencia psicológica. ¿Recuerdan? Que cualquier persona que es humillada, es menoscabada en su integridad psicológica, en su persona, es insultada, y como consecuencia de eso sufre un daño psicológico que puede ir desde un estado depresivo hasta un estado de psicosis o un estado de tendencia suicida, ¿no? Eso lo clasifican los psicólogos como eh, este, eh, psicosis postraumática, ¿no? Ansiedad postraumática. Entonces, son personas que físicamente no van a tener ninguna lesión. Muchas veces no llegan al consultorio, que los vecinos denuncian o la familia denuncia. Hemos escuchado que le estaban tratando mal, escuchamos gritos afuera de la casa, y eso también es importante que ustedes lo sepan, que hoy en día el tema de la violencia dentro de la familia, la violencia doméstica, lo que se llama, ya ha pasado de ser un delito privado, ya es un delito de orden público. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que cualquier individuo, cualquier persona, ustedes que estén en su casa, que escuchan que a su lado sus vecinos están peleando, hay una discusión, se escuchan gritos, y se escucha que una de las personas, en este caso siempre se pone más énfasis en la parte más desprotegida, como es la mujer, se escucha claramente que la mujer está siendo golpeada o está siendo insultada, todos tenemos la obligación de denunciar, es decir, llamar a la policía, al 110, marcar y decir, señor policía, señor agente, tengo unos vecinos que están discutiendo y aparentemente a mujer la están agrediendo física o psicológicamente, o qué tipo de se escucha que hay en una situación de agresión. Entonces, esa es una obligación, pues, no es un estado de decir si quiero lo hago o no lo hago, porque ¿qué sucedería si como consecuencia de esa situación la mujer pierde la vida? O un niño o una niña pierde la vida.
Lo primero que la policía va a venir y va a tocar la puerta de los vecinos y le va a decir, ¿ustedes escucharon la bulla ahí? ¿Escucharon que había gritos, habían golpes? ¿Por qué no denunciaron? Le dicen, no, es que no quise meterme, no, yo no me meto en la vida de los demás, yo llego a mi casa y me encierro. Ah, no, señor, como usted escuchó, o por último vio, que a veces puede ser a través de la ventana, a través del muro, se podía ver, usted escuchó o vio que había una agresión, había una persona en peligro, y usted no hizo nada, entonces usted va a ser arrestado por ser cómplice, porque uno se convierte en cómplice o encubridor de un delito de este tipo, ¿no? Entonces la legislación en Bolivia ahora ya es clara en ese sentido. Mucho más, por decir, si estamos nosotros en la calle y vemos que un hombre está agrediendo a una mujer, ya sea su esposa, ya sea su novia, está agrediendo, nosotros no es necesario que tampoco pongamos en riesgo nuestra integridad física, que nos metamos aquí, que nos golpeen, pero sí nosotros si vemos que hay una situación en ese momento, todos tenemos un teléfono celular, llamar inmediatamente a las autoridades, correr a algún agente de policía que haya ahí cerca, alertar a otros vecinos que están cerca para tratar de evitar el mayor daño posible, ¿no? O sea, para que haya también para que haya el menor daño posible en la víctima. Y esa es una obligación que tenemos todos como ciudadanos. Y lo mismo también puede pasar en un servicio de salud. Pues, ¿qué sucede si no hacemos nosotros eso? Nosotros estamos incurriendo en el delito de encubrimiento, en el delito de complicidad. Y por lo tanto, podemos ser denunciados, podemos ser detenidos, podemos ser condenados a una pena por el hecho de no haber denunciado. Y en este caso, en el tema de la psicología, puede ser, como le digo, que entre una mujer que nos diga que ha sido agredida y nosotros la revisamos, vemos, "No, pero si no tiene nada, no tiene ninguna lesión, ningún morete, ningún golpe, ningún hematoma. Entonces no me concierne, no veo nada y la despacho. Después de esto vamos a explicar en clases jóvenes que la violencia es una bola de nieve, que nosotros, si no la detenemos a tiempo, la bola de nieve va creciendo. Lo que al principio comienza con un insulto, con un apodo feo que le pueda poner el hombre a la mujer, después ya comienza ya con malas palabras, después continúa con una mano abierta, con un golpe, un sopapo, una palmada, después ya es mano cerrada, ya es un puñete, después ya es la utilización de objetos, una piedra, un palo, y por último ya es arma punzocortante, un cuchillo, o por último un arma de fuego, una pistola. Todos esos casos jóvenes que diariamente vemos en las noticias, en la televisión, un hombre le quitó la vida a su pareja con una pistola, le golpeó con un palo hasta quitarle la vida, o le introdujo un cuchillo, un puñal en el pecho. No es esos jóvenes que el hombre de loco estaba durmiendo tranquilito, abrió los ojos, la miró a su mujer y directamente agarró el cuchillo y la mató, ¿no? Eso fue un círculo, se fue creciendo. Como le digo, comenzó primero con manazo, hicimos acá en Santa Cruz, manazo, fue puñete, fue palazo, y al último ya fue la puñalada, fue el disparo de arma de fuego. Muy bien, aquí vamos a quedar jóvenes. Ya en la siguiente clase, como les digo, tenemos 2 clases en las que podemos terminar este
tema para el examen. Así que, preguntas. A ver, si se ha entendido todo. Marilu, Doctor, se entendió todo. ¿está todo Tengo claro? una pregunta. ¿Sí? Buenas noches. ¿Qué pasa si un denunciante denuncia una violación y por temas de tiempo o de retraso tal vez se borraron las evidencias? Ahí no podría hacer una denuncia en contra de la persona que denunció. Muy buena pregunta. ¿Ya? Exactamente, eso es lo que va a suceder. Va a suceder que ese funcionario que por dolo, por negligencia, en este caso ya estaría el tema también de negligencia, ahí también sería un tema de negligencia médica, ¿no? Puede ser procesado y como consecuencia de su actuación perezosa, el individuo haya huido y por último no se haya podido obtener la muestra, puede ser procesado por varios delitos, ¿no? Negligencia médica, incumplimiento de deberes del funcionario público, y puede ser despedido de su trabajo también, ¿no? Entonces, por eso aquí se aplica el tema que dijimos, tiempo que pasa, verdad que huye. No es como antes que el funcionario decía, no, no me meto en problemas, que el otro médico lo revise, para que yo voy a estar yendo a declarar, que me hago a loco, que vaya a otro hospital, señora, ahorita no tengo tiempo, estoy atendiendo 2 infartados, ¿no? El pretexto. Después la policía y la fiscalía va a investigar si de verdad tenía 2 infartados, va a citar a todo el personal de enfermería, todo el personal que estaba de turno y van a ir preguntándole uno por uno. Esta mujer llegó diciendo que ha sido agredida sexualmente. ¿Qué estaba usted haciendo? Y son preguntas que se hacen bajo juramento, ¿no? Antes de que comience uno a preguntarse, le toman juramento, jura decir usted la verdad, nada más que la verdad. Y le advierte que en caso de que usted esté faltando a la verdad, que esté diciendo una mentira, va a ser procesada por falso testimonio y por falsedad. Entonces, muy buena su pregunta, ¿no? De hecho, es lo que está sucediendo todo el tiempo, de que lamentablemente el médico está incumpliendo deberes y está dejando que el tiempo pase y la verdad huya. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, buenas noches. Entonces, ¿es más seguro que el examen se mantenga para este 7 de febrero? Sí, mañana les voy a confirmar, joven. Sí, es más seguro porque el doctor me dice que no, hoy día por lo menos no le llegó su pasaje para que el viaje a Cochabamba a la reunión nacional de la residencia médica. Entonces, yo creo que se va a mantener para este viernes. Ya está bien, gracias, doctor. Bueno, Doctor, disculpe, ¿no habría la posibilidad que sea el día lunes el examen? Disculpe las molestias. ¿cuál sería la razón? Para estudiar más, sí, ¿verdad, doctor? Sí, ese sería el motivo, para estudiar un poco más. Ya, está bien, queda en consideración, vamos a transmitirle esto al doctor Sosa y me parece bien, no creo que vaya a influir en gran medida. Sí, por favor, doctor. Ya, muy bien. Mañana entonces le confirmo si ha habido ese cambio. Bueno, jóvenes, así como Camila Balda está tomando su cafecito ahí que se ve delicioso, su capuchino. Así ahora nos vamos a ir a descansar
a tomar un cafecito y a ver, mañana nos vemos clase. Ojalá ya habría transporte para pasar en forma presencial. La medicina en forma virtual es muy difícil de poder transmitir conocimiento. Y más la medicina forense, sobre todo porque la medicina forense necesita interactuar bastante. Así que, a ver, ojalá que ya hubiera transporte y nos podamos ver en forma presencial. Muy bien, jóvenes. Entonces, nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. ¿Ya? Que descansen. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.